Bueno, hablamos un poquito de semántica porque un par de vosotros me habéis preguntado alguna duda de exámenes de selectividad que han caído y porque creo que este año es una clave esto de la semántica, ¿no? Para que el ejercicio de que os caiga lo podáis hacer y de esta manera liberar tiempos, ¿no? Para hacer otras preguntas. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto en clase y a terminar un poco lo que nos quedaba, que era solo dos chorradas de recursos literarios que ya veréis que son muy sencillas, ¿vale? Primero, pregunta típica de selectividad, definiciones de algunas palabras, ¿no? Tenéis ejemplos aquí de palabras que han caído en años anteriores y os recuerdo algunos aspectos generales. Primero, palabra definida no puede incluirse en la definición. No se puede definir mediante sinónimos. Si bien es cierto que si no tengo otro remedio, no se me ocurre otra solución, es mucho mejor que dejar la pregunta en blanco, como comprenderéis. Por ejemplo, aquí, oceánica, pues si no tengo más remedio que poner marítima, pues pondré marítima, qué remedio. Pero en realidad lo que estoy haciendo ahí es buscar un sinónimo, ¿no? Eh, si puedo, de hecho, en vez de poner un único sinónimo, si tengo que hacerlo, usar más, pues preferible. Después, definir consiste en decir qué es algo. Tiene que responder a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es anestético? ¿Qué es tenaz? No tiene que ser una explicación, ni una divagación, ni consiste en decir algo sobre. Esto pasa mucho, os pasa mucho cuando domináis el concepto por tema académico, porque lo habéis dado en alguna asignatura, entonces empezáis y os piden a definir célula. Y vosotros, en vez de hacer una definición que consiste en decir qué es eso, lo que hacéis es una explicación. Y empezáis a decir que el ser humano se comprende de agua, y que tiene muchas células. No se os pide una explicación ni una divagación, sino literalmente responder a la pregunta ¿qué es? Ojo también a buscar la palabra que me están pidiendo definir en el texto que me han dado, porque tengo que definirla según el significado que presenta en el texto, no según cualquier significado que pudiera tener esa palabra. Y también según la categoría que tiene en el texto. Digo esto porque hay palabras, ya sabéis, que pueden ser consideradas nombres o adjetivos. Por ejemplo, las profesiones, claramente. Si veis en el texto que se está utilizando la palabra profesor como sustantivo, ¿vale? Los profesores hicieron una huelga, por ejemplo, pues hay que definir como sustantivo. Sin embargo, si veis que se está empleando mejor o con más probabilidad como adjetivo, por ejemplo, Juan es profesor, pues quizá conviene definirla como adjetivo. ¿De acuerdo? Y por último, a veces os la ponen en femenino, lo veis aquí, por ejemplo, oceánica, rudimentaria, en plural, aborígenes, os la ponen en femenino plural, depuradas. En este caso conviene trasladar para definir, porque es una convención, a su forma no marcada, porque en realidad el género y el número de la palabra, no por asuntos de machismo ni feminismo, ¿vale? Sino sencillamente porque el género de la palabra no aporta ninguna información relevante para su definición. Si fuera relevante el género, se definiría por un lado el femenino y por otro lado el masculino, ¿vale? Pero como no es así, se suelen definir en masculino singular, lo cual da a entender que simplemente el género y el número no aportan nada en la definición más allá del género y el número, más allá de informar del género y el número. Y los verbos, aunque suelen ponerlos en infinitivo, debéis trasladarlos al infinitivo. Os recuerdo en este sentido que un participio se os cae y caen con cierta frecuencia. Tenéis ahí, por ejemplo, depuradas, hemos dicho, ¿no? Un participio hay que definirlo como adjetivo, no, o sea, depurado habría que definir, no como verbo, depurar, ¿vale? Un participio se considera adjetivo. Luego, la estructura de las definiciones depende de la categoría gramatical. La fórmula a la que tenéis que acogeros para definir una palabra depende de qué tipo de palabra es. Si es un sustantivo, acordaos que hay que ir al hiperónimo, es decir, la categoría mayor a la que pertenece, y luego aportar sus rasgos específicos. Hay que evitar, en líneas generales, acudir a superhiperónimos, quiere decir hiperónimos demasiado generales. Esto lo hacéis mucho. Si os preguntan perro, en vez de decir animal, vamos a intentar decir, por ejemplo, mamífero, intentar ser lo más precisos posibles, ¿vale? Por ejemplo, superchería, ahí tenéis un sustantivo. Vamos a meterlo en su hiperónimo, que sería creencia, ¿vale? O pensamiento, o forma de pensamiento. Y ahora vamos a especificar qué tiene una superchería que lo distingue de las demás formas de pensamiento o de las demás creencias. Pues superchería, pensamiento que se caracteriza por tener poca validez científica o por no estar demostrado, ¿vale? O por ser inverosímil, por ejemplo. Pues ahí he hecho superchería, meterlo en la caja del hiperónimo, creencia, y luego definirlo o distinguirlo de las demás creencias simplemente porque tiene pinta de ser falsa. Un adjetivo, un adverbio. Dos fórmulas os doy. De más los rasgos, por ejemplo, tonto, de escasa inteligencia, o que más verbo y luego los rasgos. Por ejemplo, estúpido, creo que he dicho, o tonto, que tiene poca inteligencia. Se puede definir por la ausencia de una propiedad, una palabra. Eso no es problema. Se puede definir en negativo, digamos, ¿vale? Lo que sí debéis evitar es que, y lo hacéis mucho, cuando os ponen, por ejemplo, tonto o estúpido, vosotros lo definís, aunque es claramente un adjetivo, lo definís como sustantivo. Y decís tonto, persona que tiene poca inteligencia. No, no hace falta definir
un adjetivo como persona que. Pensad que puede ser estúpido un perro, una persona, puede ser estúpido, yo qué sé, un programa de televisión, ¿vale? Así que no hay que decir persona que, sino no hay que ir a definir como sustantivos, sino literalmente como adjetivos. Y por último, los verbos. Los verbos se definen empezando por otros verbos. Y esto lo subrayo porque siempre cuando os ponen un verbo, por ejemplo, pervivir, decís acción de. No, acción de se definen los sustantivos que acaban en ción, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, predicción, pues acción de prever, ¿vale? Pero, como no se puede usar la palabra definida en la definición, habría que definir ahí prever. Pero, si nos ponen un verbo, nosotros empezamos a definir con otro verbo. Pervivir, por ejemplo. Pues vivir tras un suceso determinado, ¿vale? Eso sería pervivir. Ah, no, porque he usado la palabra definida en la definición, perdón. Pervivir, si tengo que definir pervivir, sería, por ejemplo, mantenerse después de cierto suceso o mantenerse, yo qué sé, mantenerse activo después de cierto suceso, ¿vale? O mantenerse funcional después de cierto suceso. Eso es pervivir. ¿De acuerdo? No acción de nada. Más sobre definiciones. No caen en selectividad normalmente, pero si os piden a definir un grupo de palabras, no hablo de un grupo de palabras cualquiera, sino, por ejemplo, célula animal o revolución francesa. Lo que se suele hacer es obviar la primera palabra. Se da por sentado que si me piden a definir célula animal, lo que tengo que definir es en qué consiste la animal, que la diferencia de la vegetal, o revolución francesa, en qué consiste la francesa. No tengo que enrollarme a definir revolución. O sintagma nominal, tengo que decir, por ejemplo, el que se caracteriza por, obviando la primera palabra, sintagma, que no la estoy definiendo, el que se caracteriza por tener un sustantivo como núcleo. O si me piden sintagma nominal, incluso puedo incluir la primera palabra en la definición. Sintagma que se caracteriza por tener un nombre como núcleo. Definiciones de nombres propios son inviables, obviamente. Lo que se suele pedir normalmente es una ubicación o una clasificación, ¿vale? Si es Everest, pues monte de 8.000 metros que se encuentra en, ¿vale? Una ubicación. O si es Miguel de Cervantes, es escritor del siglo de oro, ¿no? Y me piden ubicarlo en líneas generales o clasificarlo, no decir qué es en esos casos. Estos dos no suelen caer en selectividad o no han caído que yo tenga recuerdo, ¿vale? Sí que caen frecuentemente definiciones de expresiones o frases hechas. Estas expresiones o frases hechas lo que han hecho es sufrir un proceso de lexicalización, se llaman. Es como si habláramos de una cristalización lingüística. Si yo digo, por ejemplo, eso es un cuento chino, no quiere decir que sea la suma de los significados de cuento y de chino, ¿vale? No es una expresión que pueda sustituirse por un cuento ruso o una novela china, sino que es una palabra una expresión una unión de dos palabras que se ha cristalizado en la lengua y tiene un significado peculiar que no tiene ninguna otra unión y que no equivale a la unión de los dos significados, ¿vale? Tenéis ahí algunos ejemplos que han caído en selectividad, como al rojo vivo, morderse la lengua, mantenerse en sus 13. Primero, vais a valorar si tiene sentido definirla literalmente en un primer momento. Por ejemplo, mantenerse en sus 13 no veo que se pueda definir de ningún modo de manera literal. Lo que claramente me están pidiendo es el significado desviado, pero al rojo vivo puede estar bien definirlo, ¿no? Al rojo vivo quiere decir, por ejemplo, que está tan caliente que ha perdido su color normal, ¿vale? Ese sería su significado literal. Y luego en el texto me lo están empleando como sinónimo de una expresión, o sea, de una situación, perdón, muy, muy tensa, ¿no? Muy movida, muy agitada, muy preocupante, ¿no? O de mucho estrés. Pues lo primero que yo haría con el rojo vivo es definirlo literalmente. Luego, lo que no puede faltar, obviamente, es definirlo con su significado tras lexicalización, es decir, con el significado figurado que tiene esa expresión. Y siempre vinculándola a una de las categorías gramaticales, ¿vale? Yo diría que el rojo vivo es un adjetivo, indica una propiedad de las cosas, así que definiría como que está. Morderse la lengua y mantenerse en sus 13, yo diría que son verbos, ¿vale? Morderse la lengua, algo así como evitar decir lo que se quiere decir. No creo que sea necesario definir morderse la lengua de forma literal. Y mantenerse en sus 13, pues permanecer en un estado de opinión a pesar de las contradicciones de todos o de las indicaciones de todos los demás, ¿no? Y luego, nos piden a menudo definir expresiones metafóricas o tropos literarios. Digo ver más adelante porque más adelante vamos a ver los tropos. La metáfora, el primero, que es el que más preguntan. La diferencia de una expresión metafórica con respecto a una frase hecha es que no está lexicalizada. Es decir, una metáfora es algo que ha hecho un autor y solo lo utiliza ese autor. Cuando dice, en este caso Blas de Otero, voy con la muerte al hombro, no es una expresión o una frase hecha que todos usemos, sino que ha creado él la metáfora. Es solo una desviación del significado que ha hecho un autor culto, ¿vale? Por ejemplo, jugar al parchís de la existencia sin miedo. Eso es una metáfora que ha creado un solo autor. No está lexicalizada en la lengua porque no la usamos todos de manera habitual, como si usamos morderse la lengua o estar al rojo vivo, ¿vale? Igual que en las expresiones o frases hechas, valoramos si tiene sentido definirla literalmente. Desde luego la definimos con su significado metafórico y a veces son expresiones tan peculiares que no se pueden
ajustar la definición a las fórmulas que hemos visto en el apartado anterior, sino que, bueno, me están pidiendo más bien que haga una paráfrasis o que comente un poco lo que quiere decir la expresión, ¿vale? Probáis vosotros con estas, pero vamos, por ejemplo, jugar al parchís de la existencia sin miedo no se puede definir literalmente qué es jugar al parchís, ¿no? Y qué quiere decir jugar al parchís de la existencia sin miedo. Yo creo que el único modo de hacerlo es simplemente parafraseándolo, ¿no? Entretenerse en la vida sin tener miedo a las consecuencias o algo así. No veo que se pueda utilizar una fórmula convencional de definición para algo así, ¿vale? Sí que es verdad que a menudo cuando os cae una metáfora, lo vemos después, os piden además que defináis en qué consiste la metáfora, que bueno, yo creo que es bastante sencillo, ¿vale? Continuamos. Fenómenos semánticos es lo siguiente que preguntan. No me voy a entretener con esto, lo hemos visto en clase, pero sabéis que sinonimia es el fenómeno semántico por el cual dos palabras presentan el mismo significado. Se puede hacer esa matización de que no existe la sinonimia pura, que si recordáis tenéis en los apuntes. Antonimia es el fenómeno semántico opuesto. Dos palabras presentan significados opuestos. Polisemia, una palabra presenta múltiples significados y os recuerdo que la homonimia es un fenómeno no semántico, sino etimológico de confluencia de dos étimos. Es decir, en latín existían dos palabras para decir una vino, el de beber, en la bebida, ¿no? Vinum, y otra venit, que era el vino de venir, y esas palabras en su evolución etimológica coincidieron azarosamente. Y ahora decimos vino al verbo el vino y vino a la bebida tomé un vino. Eso no es un caso de polisemia. Vino no es una palabra que tenga dos significados, sino que son dos palabras distintas, porque vienen de categorías gramaticales distintas. Y así es como lo debemos percibir. Si el significado que me da la palabra vino, uno es de un verbo, venir, y otro es de un sustantivo, la bebida vino, tengo claro que proceden de palabras distintas, que son palabras distintas y por tanto no los considero polisemia, sino homonimia. De nuevo, todo esto hay que ver, proponer un sinónimo, un antónimo o lo que sea que os pidan en el contexto que me proponen, ¿vale? Superficial probablemente no quiere decir que está en la superficie, en el contexto del texto en el que me ha aparecido, sino que resulta pues que se preocupa de cosas banales. Ese es el significado para el cual debo buscar un sinónimo y no uno cualquiera que a mí se me ocurra, ¿vale? Y siempre el sinónimo es una palabra y de la misma categoría gramatical. Si no tenéis más remedio que utilizar un grupo de palabras para buscar un sinónimo, por ejemplo, yo qué sé, os ponen, no sé, cacerola y no se os ocurre más que decir utensilio de cocina, aunque realmente eso no sería un sinónimo, creo que os pueden dar alguna puntuación, pero lo suyo es una palabra y de la misma categoría gramatical. De dos formas preguntan esto de los fenómenos semánticos. O os dicen, define sinonimia y busca un ejemplo de sinónimo o de sinonimia en las primeras líneas del texto, porque en las primeras líneas del texto han usado dos palabras de significado equivalente, o bien al revés. Os dicen, define sinonimia y busca un sinónimo en el texto de esta palabra, o bien indica tú un sinónimo de esta palabra del texto, ¿vale? De esas formas se pregunta. En líneas generales es bastante fácil y recordar que al menos por definir lo que es sinonimia os van a dar medio punto y es muy probable que por poner un sinónimo cercano, pero bueno, no preciso, os den también 0,25 al menos, así que lo que no se puede hacer desde luego es dejar en blanco, otros conceptos. A veces han preguntado la relación semántica que mantienen entre sí, por ejemplo, imaginaos, pan, panadero, panadería. Eso es una familia léxica. Comparten lexema. Ojo, tenéis ese ejemplo de preguntaron de espejos, espejismos y espejuelos. En realidad es un concepto morfológico, porque de lo que hablamos es de palabras que tienen el mismo lexema. Pan, panadero, panadería. ¿Vale? Campos semánticos son palabras que mantienen entre sí una relación semántica estrecha, pero ya sabéis que eso de las relaciones semánticas estrechas es muy problemático. Se puede decir, por ejemplo, que barco, tren y coche son del campo semántico de los medios de transporte, porque tienen un hiperónimo común. Pero es bastante vago saber, por ejemplo, si rueda, volante y, no sé, salpicadero son también del mismo campo semántico, se pueden incluir en un campo semántico. O hasta qué punto, si puedo incluir coche en el mismo campo semántico de tren, puedo incluir salpicadero también en el mismo campo semántico de tren. Bien, las relaciones semánticas son siempre problemáticas o ambiguas, o en fin. Pero un campo semántico son simplemente palabras que mantienen una relación en cuanto a su significado. Se podría decir que comparten semas, si es que recordáis el concepto de años anteriores. Y luego los conceptos de hiponimia y hiperonimia, que básicamente son fenómenos de inclusión. Un hiperónimo es una categoría mayor desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, un hiperónimo de Margarita, Rosa y Clavel es Flor y el hipónimo es el opuesto. Es decir, Margarita, Rosa y Clavel son hipónimos de Flor y Flor es el hiperónimo de esas palabras. Esto tampoco lo han preguntado mucho, pero bueno, por si os pudiera caer, son conceptos muy básicos que se dan incluso en primaria. Tropos. Esta es la palabra que más le gusta a Aurora.
Tropos son figuras de pensamiento, vamos a entender, figuras retóricas que tienen que ver con desviaciones del significado. Estas son las que preguntan, ¿vale? Metáfora, ahí tenéis la definición, identificación de un término, identificación, esto es importante. No es una comparación, no se dice tus dientes son como perlas. Si dice eso, no es una metáfora. Si dice tus dientes son perlas, ahí tenéis una metáfora, porque lo está identificando. Es decir, tus dientes son igual que perlas, son perlas, de hecho, ¿vale? No es que se parezcan, es que son perlas. Eso es una metáfora. Bien, la metáfora identifica un término real y otro imaginario porque mantiene una relación de semejanza. Es que los dientes de la muchacha de la metáfora se parecen a perlas porque son blancos. Si la relación que mantienen no es de semejanza, sino lógica, por ejemplo, el autor y la obra, ¿vale? En mi casa tengo un Miró, donde evidentemente no tengo un señor llamado Miró colgado en la pared, sino que tengo un cuadro escrito, o sea, un cuadro pintado, perdón, por Miró. Eso es una relación lógica. Estoy sustituyendo a la obra por el autor, ¿vale? Eso se llama metonimia, lo tenéis aquí un poquito más abajo. Es típica, la del autor por la obra y la del continente por el contenido. Por ejemplo, me tomé un Ribera, donde Ribera, evidentemente, no es que me bebiera la región de España, sino que me tomé un vino procedente de Ribera, ¿vale? O me tomé una copa, ¿no? Donde no me tomé la copa, sino su contenido. El continente por el contenido, la procedencia. Una muy peculiar es que si se designa el todo por la parte, es una metonimia peculiar que se llama sinécdoque. Por ejemplo, tiene 15 primaveras. Tener 15 primaveras, obviamente tiene 15 primaveras, 15 otoños, 15 veranos, y estoy designando el todo, el año, por una parte, la primavera, ¿vale? Decir que tiene 15 primaveras es decir que tiene 15 años, ¿vale? Se llama sinécdoque. Bien, sigo. Las metáforas pueden ser puras si no tienen presente el término real. Por ejemplo, si yo he dicho tus dientes son perlas, esa metáfora no es pura, es impura. Si yo he dicho las perlas de tu boca, donde no estoy indicando expresamente cuál es el término real, los dientes, esa se llama metáfora pura. Tampoco sirve de mucho esto, ¿vale? Si queréis lo podéis indicar. Lo importante o lo que os dirán es que defináis metáfora y expliquéis el significado de una metáfora que os saquen del texto. O bien que localicéis en el texto una metáfora, digáis qué es una metáfora y expliquéis el significado de esa metáfora. Ya hemos hablado de cómo se explica el significado antes. Personificación en realidad es un tipo de metáfora. Consiste en atribuir rasgos humanos a seres no humanos. Por ejemplo, el sol sonríe, yo qué sé. La lluvia se deja caer por... ¿Vale? Consiste básicamente en atribuir voluntad a seres inanimados. En líneas generales suele ser por ahí. Alegoría, sucesión armónica y coherente de metáforas. Lo de si las vidas son los ríos, pues la muerte es el mar, ¿no? Son metáforas que tienen una relación lógica entre sí y forman como un aparato metafórico, un conjunto de metáforas que en su conjunto tienen un sentido global. Por ejemplo, si, yo qué sé, si el amanecer es la infancia, pues el anochecer es la vejez y la noche tiene que ser la muerte. Eso es una alegoría, una sucesión de metáforas coherentes entre sí, ¿vale? Y nos queda, por ejemplo, por último, dos. La hipérbole, una exageración desmedida. Tenéis ahí dos ejemplos que han preguntado últimamente en los últimos años. La siesta de Cela es eterna, obviamente, es una expresión hiperbólica porque la siesta de Cela será muy larga, pero no eterna. Lo que hay que explicar, os dicen que expliquéis el sentido de esa hipérbole. Lo que hay que explicar simplemente es que la siesta de Cela es muy larga, pero obviamente no tanto como para ser eterna. Y la hipérbole también en nos comemos a besos, donde quiere decir que nos besamos con mucha intensidad o con mucho frenesí, pero obviamente no nos comemos, no llegamos a comernos. Pues eso es lo que habría que explicar, poco más. Tampoco se presta esto a una definición, ¿eh? Lo que hay que hacer es una especie de paráfrasis, es decir, sustituir lo que quiere decir literalmente la hipérbole con otras palabras y ya está. Y una que no veis ahí porque está mi careto es la ironía, que solo veis nia, pues es ironía. También han preguntado alguna vez esto de la ironía. Básicamente consiste en decir una cosa expresando la expresión opuesta, o sea, utilizando la expresión contraria o la expresión opuesta. Por ejemplo, ¿cuánto estudiáis los de segundo de bachillerato? Es una ironía porque quiero decir justo lo contrario. Es absurdo que os pregunten el significado de la ironía, porque siempre es el contrario al que expresa, pero sí que pueden deciros que lo localicéis. Y recuerdo un año que cayó, explique el uso en el texto del uso, explique cómo se usa en el texto la palabra niña, y era un uso irónico, porque no paraban de decir, ay, mi niña, ay, niña. Bueno, la estaban llamando mimada. Pero ese tipo de preguntas es difícil improvisarlas y en los últimos años ya no las hacen, ¿vale? Más tropos, ¿vale? Eufemismo y disfemismo son los opuestos. Sustitución de un término por otro por razones sociales o culturales. Por ejemplo, no ha habido muertes por coronavirus, sino bajas. Pues decir bajas es emplear una palabra menos fuerte para evitar nombrar la muerte o para evitar decir algo pues que en líneas generales nos desagrada o desde el punto de vista social está mal aceptado. Tiene mucho que ver con todo lo escatológico, ¿no? No se puede decir caca, culo, pedo, pis, pues utilizamos caquita y voy a hacer aguas menores y todas estas cosas, o mayores, y esos son eufemismos. Lo contrario, utilizar una expresión especialmente brusca se llama disfemismo. Por ejemplo, si digo
yo qué sé, voy al matasanos, en vez de decir ir al médico, pues estoy haciéndolo claramente con la intención de herir. O voy ¿cómo se llama? Al picapleitos, ¿no? Por decir abogado, esos son disfemismos. Los pleonasmos. Un pleonasmo es una... No, se me ha olvidado poner ahí la definición, pero un pleonasmo es una expresión redundante o que en su extensión contiene ya el propio significado. Es decir, si yo digo, por ejemplo, subir hacia arriba, donde subir no necesita ninguna extensión, porque ya, o no necesita esa extensión hacia arriba, porque ya subir implica que se sube hacia arriba, o calla la boca, ¿no? Esos son pleonasmos. Esto no ha caído nunca, ¿eh? Ni eufemismos, ni disfemismos, ni pleonasmos. Y figuras de oposición, os las pongo porque son muy atractivas y podrían caer, pero yo creo que es muy improbable. Hay tres. Están ordenadas ahí de más convencional, digamos, a menos convencional. La antítesis simplemente es plantear en una misma frase dos términos que se oponen, ¿vale? Son el blanco y el negro, o un pequeño paso, como tenéis ahí, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, eso es una antítesis, simplemente porque tienen significados opuestos y simplemente se juntan. Una paradoja implica, además, que hay una apariencia de incompatibilidad lógica. Es decir, cuando yo oigo solo sé que no sé nada, tengo que pensar qué significa esta frase bien, o muero porque no muero, por ejemplo. Tengo que pensar bien qué significa esta frase para encontrarle un sentido. Aparentemente incluye una contradicción lógica inasumible, pero cuando pienso brevemente el sentido de la frase, veo que sí que existe un sentido. Y el oxímoron directamente es una oposición en la que no hay ningún sentido. Plantea una oposición inviable en la realidad. Por ejemplo, hielo abrasador, fuego helado. ¿Vale? Esas son las tres figuras de oposición que hay. Y de acumulación tenéis sinonimia, que esta os la van a preguntar. Cuando os dicen busca un sinónimo o un caso de sinonimia en el primer párrafo, por ejemplo, que cae en selectividad a veces, esto es porque se acumulan tres palabras de significado parecido o intercambiable en ese contexto, ¿vale? Ladrones, asesinos y maleantes, por ejemplo, pues eso es un caso de sinonimia. Y reiteración es el uso de una palabra de forma retórica, es decir, se utiliza mucho esa palabra para, bueno, para enfatizar cierta idea del texto, ¿vale? Estos son los tropos que os pueden caer y los únicos verdaderamente probables o que tenéis que echar un ojo son metáfora, personificación, metonimia e hipérbole. Los otros es muy improbable que os cayera, ¿vale? A veces han preguntado también, orígenes del léxico español. Es muy fácil, lo dais en la ESO. Básicamente, el 90% de las palabras que se utilizan en castellano, el léxico quiere decir el conjunto de palabras que utilizamos, son patrimoniales, quiere decir proceden del latín y evolucionaron de manera natural a lo largo de siglos y siglos y hoy en día siguen evolucionando, ¿vale? Os decía antes, vinum fue evolucionando hasta convertirse en castellano en vino y ahí ha quedado. Eso es una palabra patrimonial. Cultismos. Es una palabra que ha vivido una evolución artificial por un autor culto, ¿vale? Por ejemplo, a Góngora le daba la gana decir que utilizar cálido con la misma raíz latina calidus que dio lugar a caldo, pues él inventaba una palabra a partir de una raíz latina y eso es un cultismo, una evolución artificial de una palabra desde su raíz latina que ha hecho un autor culto. Para, uno, fardar de lo mucho que sabe latín y dos, aportar nuevo léxico al español en un momento en que no había y donde los escritores, como dominaban tanto el latín como el castellano, iban a la raíz latina para generar nuevo vocabulario, ¿vale? Y esto es lo que cae normalmente. Extranjerismos. Típico texto que está lleno de lenguaje de redes sociales o de lenguaje moderno que presenta muchos términos en inglés, sí que os pueden preguntar algo de esto, ¿vale? Los extranjerismos, según el origen, es decir, según de dónde viene la palabra, vamos a ver, palabras patrimoniales el 90%, cultismos el 5% y extranjerismos el 5%, pero creciendo, ¿vale? De nuestro vocabulario. Según su origen, esas palabras pueden proceder del inglés, anglicismos, del francés, galicismos, del alemán, germanismos, de las lenguas indígenas de América, americanismos, como patata o chocolate, bueno, y de mil sitios, catalanismos, etcétera, ¿vale? Lo que os preguntan normalmente no es su origen, que además suele ser el inglés, porque ya os digo que son textos en los que se está recogiendo una reflexión sobre cómo abusamos de los extranjerismos de procedencia inglesa. Lo que os preguntan normalmente es según su tipo, y hay tres: préstamos léxicos, préstamos semánticos y calcos semánticos. Vamos a verlo. Los más parecidos al inglés son los préstamos léxicos. Si hemos adaptado la ortografía de esos préstamos, se llaman tal cual, préstamos léxicos, ¿vale? Por ejemplo, fútbol, donde nosotros no escribimos fútbol como en inglés con dos OEs, etc. Son senismos si se ha conservado la grafía original, pero aún así son un tipo de préstamo léxico, como veis ahí, ¿vale? Por ejemplo, jazz, donde no escribimos nosotros YAS, ¿vale? Eso, como conservamos su grafía original inglesa, eso es un senismo, que es uno de los tipos de préstamo léxico. Luego, préstamo semántico consiste simplemente en que utilizamos una traducción de una expresión inglesa, pero la traducimos a nuestra lengua. Por ejemplo, fin de semana,
que es una traducción literal de weekend, o ratón en este caso, que como ellos usaban mouse para indicarlo, nosotros en vez de decir usamos el mouse, que hubiera sido un préstamo léxico, hemos traducido la palabra y hemos usado ratón. Esta palabra ya veis que ya existía en castellano, lo que es un ratón, pero sí, obviamente indicaba al roedor. Hemos adaptado por eso solo el significado, no hemos copiado la palabra, sino solo el significado. Por eso se llama préstamo semántico. Y luego está el calco semántico, que consiste en una traducción literal de una expresión inglesa que en nuestra lengua no existía como tal, pero para poder designarla, pues no ha habido otra. Por ejemplo, calco semántico sería red social, que es literalmente una traducción de social network, ¿vale? Y chimpón, esto es todo. ¿Qué más queréis?